Desde el corazón de Chiapas, México acaba de parir un nuevo sueño. Gilberto Mora, con apenas 16 años, ya empezó a escribir historia grande. Rompió récords que llevaban el nombre de Pelé y Lamine Yamal, levantando un título oficial con su selección mayor. Hoy se ha convertido en la nueva esperanza del Tri. Mientras en Europa ya lo siguen de cerca, en su entorno lo cuidan con cautela. Y aunque se lo ve sereno, con los pies en la tierra, recientemente confesó lo que le dijeron sus propios compañeros, esos que hasta hace poco los miraba como ídolos, y hoy lo dejaron choqueado con sus palabras. Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una ciudad que respira fútbol, pero que rara vez ve a uno de los suyos llegar tan lejos. Desde que dio sus primeros pasos, tuvo una sombra gigante detrás, la de su papá. Gilberto Mora padre no fue una figura decorativa en su vida. En 2003, con los Jaguares al borde del descenso, su papá tomó el balón para cobrar un tiro libre que nadie se animaba a patear. Un disparo seco, al ángulo, y el equipo se salvó. Ese gol no solo mantuvo a Chiapas en primera división, marcó la historia del club, y también marcó la vida de su hijo. Gilberto creció sabiendo lo que era ganarse el respeto a los golpes. No había lujos, ni becas especiales, ni reflectores. Pero en su casa había algo más fuerte: fuego. El fútbol no era una actividad extraescolar. Era herencia. Era identidad. Era una deuda que él mismo se quiso cobrar. Desde chico se obsesionó. Vivía pegado al balón. No con esa alegría ingenua del que juega por jugar, sino con el hambre del que sabe que eso es lo único que tiene. Y cuando empezó a mostrar su talento, su apellido abría la puerta, pero su fútbol la rompía. Se unió al Centro de Iniciación Xoloitzcuintle, la academia del Club Tijuana. Allí, Gilberto Mora no solo cumplía, rompía todo. Con apenas 15 años, ya había disputado 86 partidos oficiales entre las categorías Sub-13 y Sub-19, con 36 goles en el registro, más de 5.600 minutos jugados y 66 titularidades, y no jugaba de delantero, sino de mediocampista ofensivo, una posición donde el talento se nota o no existe. Pero lo de Mora no eran solo números, era otra cosa. Era la forma en que se movía entre líneas, cómo giraba antes de que el rival supiera que iba a girar, cómo soltaba el pase exacto, al lugar justo, con el peso ideal. Jugaba como si lo hubiera hecho 1000 veces, con cabeza de veterano, pero cuerpo de adolescente. No tardó en llamar la atención de Juan Carlos Osorio, uno de los técnicos más meticulosos del fútbol mexicano. Osorio, que había dirigido a la selección nacional en el Mundial de Rusia 2018, estaba en ese momento al mando de Xolos y tenía una obsesión táctica: el fútbol de ubicación. Un estilo basado en posicionamientos precisos, heredado de Guardiola. Un día, al regresar de la Leagues Cup con sabor amargo, Osorio pidió juntar a lo mejor de las categorías Sub-17, Sub-19 y Sub-23. En ese grupo, incluyeron a Gilberto. Y bastaron unos pocos entrenamientos para que todo cambiara. Mientras los demás trataban de adaptarse al sistema de espacios, Mora parecía haber nacido para eso. Jugaba con naturalidad, entendía la distribución, ocupaba los cuadrados como si hubiera estudiado el libreto toda la vida. Osorio no dudó. Lo subió directamente al primer equipo, sin escalas, sin trámite. Con 15 años, Gilberto Mora fue integrado como una apuesta real, no como relleno. Porque cuando el talento se impone, los papeles sobran. El 18 de agosto de 2024, en la jornada 8 de la apertura, Xolos enfrentaba a Santos Laguna. Con el partido 2-1 a favor, Gilberto Mora ingresó al minuto 72 por Efraín Álvarez y dejó su sello de inmediato. Entregó una asistencia perfecta para el tercer gol de Jaime Álvarez. Con apenas 15 años y 10 días, se convirtió en el jugador más joven del Tijuana en debutar y el tercero más joven en toda la historia de la Liga MX, además de ser el debutante más joven en dar una asistencia. 10 días después, el 30 de agosto, fue titular ante León y marcó su primer gol en Primera División, en un disparo ajustado al poste que significó el 2-1.
Con 15 años y 320 días, se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX. Ese debut no solo rompió esquemas, confirmó que Gilberto no era una apuesta pasajera, sino una promesa real, capaz de hacer historia desde sus primeros pasos. Después de su irrupción en la Liga MX, Gilberto Mora no solo mantuvo el nivel, lo elevó. En su primer semestre como profesional, acumuló 530 minutos repartidos en 12 partidos, con 4 titularidades, un gol y una asistencia. Números sólidos para un mediocampista ofensivo de apenas 15 años, pero lo que realmente impactó fue su lectura de juego y la naturalidad con la que manejaba el balón. La Liga MX había reactivado ese torneo la famosa regla de menores, obligando a los clubes a sumar minutos con jóvenes nacidos entre 2001 y 2005. Muchos técnicos vieron eso como un trámite, pero Mora no necesitó esa ayuda. Su presencia en cancha no fue un cumplimiento de cuota, fue una necesidad deportiva. El equipo jugaba mejor con él, y cuando parecía que la historia se iba a calmar, llegó el verdadero punto de quiebre. En enero de 2025, Gilberto Mora fue llamado a la selección mayor para disputar un amistoso contra el Inter de Porto Alegre. Entró al minuto 86. No era un partido oficial, pero el mensaje fue claro. Lo estaban preparando para algo grande, la prueba definitiva, la Copa Oro 2025. Si hay un torneo donde México siempre se juega más que partidos, es la Copa Oro. Ahí no se busca solo ganar, se busca demostrar quién manda en la región. Y en 2025, mientras muchos esperaban a los de siempre, apareció un chico de 16 años dispuesto a cambiar la historia. Después de su prometedor debut en Liga MX, Gilberto Mora fue convocado a la selección mayor por Javier Aguirre. Algunos lo vieron como una apuesta arriesgada, otros como un movimiento estratégico, pero para él era un sueño, aunque pocos imaginaban que ese sueño iba a explotar tan rápido. En cuartos de final contra Arabia Saudita, el Tri tenía una baja clave: Luis Chávez, lesionado. Las opciones eran claras: Charly Rodríguez, alguien de experiencia, o el chico nuevo. Y Aguirre no dudó. Mandó a Gilberto de titular. Con 16 años y 257 días, Mora no solo jugó, hizo historia. Se convirtió en el mexicano más joven en debutar oficialmente con la selección mayor. Ese día, con los ojos de todo un país encima, jugó como si llevara años en la cancha. Tocó con inteligencia, se movió entre líneas y no se escondió nunca. Aguirre, que lo había bancado, terminó convencido. Este chico tiene otra cabeza, se le escuchó decir. Pero lo mejor estaba por venir. En semifinales, ante Honduras, Gilberto repitió como titular. Partido cerrado, físico, trabado. Y ahí, cuando las piernas tiemblan, Mora volvió a marcar la diferencia. Metió una asistencia precisa, que rompió líneas y terminó en gol de Raúl Jiménez. México ganó, y él fue elegido uno de los mejores del partido. La final fue el 6 de julio de 2025 en Houston contra Estados Unidos, el clásico regional, el partido que nadie se quiere perder. Y ahí estaba él otra vez, con la número 7, listo para otra batalla. Jugó con madurez, con serenidad, no desentonó un segundo. Y cuando el árbitro pitó el final, el marcador decía 2-1 para México, campeones. Y Mora, con 16 años y 265 días, se había convertido en el jugador más joven de la historia en ganar un título internacional absoluto con una selección mayor, superando a leyendas como Pelé, que ganó su primer mundial con 17, y a fenómenos recientes como Lamine Yamal, que había debutado en la Euro con 16, pero aún no había levantado un trofeo. Este día, México no solo ganó una copa, ganó una señal. Gilberto no era una promesa más, era el nuevo rostro de la esperanza, la confirmación de que, a veces, el talento se impone incluso al calendario. Así terminaba la Copa Oro, y con ella quedaba algo muy claro. Gilberto Mora ya no era una promesa. El título lo confirmó como un futbolista real, con futuro en la selección.
Pero detrás de ese brillo, también llegó la presión y una revelación inesperada. Eso que le dijeron sus compañeros, y lo dejó en shock. Primero fue Edson Álvarez, el capitán, que en plena tensión de su debut, le puso la mano en el hombro y le susurró palabras que jamás olvidará. Tenés toda la confianza. Intentá, hacé lo que sabés y disfrútalo. Eso movió algo en Gil, y lo reconoció después en zona mixta, agradeciendo la enorme confianza que le brindaron. No, pues nada más me transmitieron la confianza y me dijeron que hiciera lo que sabía hacer, nada más. ¿Qué representa para ti ser el jugador más joven en debutar con la selección mexicana? No, un orgullo y un sueño que tuve desde chico poder estar acá. Otro que no escatimó en elogios desde el día 1 fue el entrenador Javier Aguirre. Siempre que habla de Mora, lo hace como un padre que quiere lo mejor para su hijo. Y también dejó una divertida anécdota con Rafa Márquez. Rafa está encabronado porque Gilberto le rompió el récord de precocidad. Rafa no lo quería meter, el chavo se lo rompió. Por eso estaba encabronado. Y no es para menos. Tantos elogios no salen de la nada. La prensa hoy lo llama El Salvador, el Pedri mexicano, el nuevo Chucky. Frases que elevan más la vara de exigencia. Con 16 años, dejó de ser promesa. Es obligación. Con cada paso, se levanta la lupa. El Mundial 2026 aún está lejos, pero en su entorno ya se habla de protegerlo, sin frenar su crecimiento. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Edson Álvarez, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí, no te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada, muy entretenida.